que había muchísimos y ahora ya ni uno. If you add up the delays on the different journeys of the ships, yes, we might come up to 14 to 20 days of delay. PlayStations agotadas, coches que tardarán meses en ser entregados, regalos de Papá Noel que no llegarán a tiempo. El comercio mundial se ha atascado, la falta de transportistas, la escasez de materias primas, los rebrotes en puntos clave del engranaje del comercio y también la dependencia de un sistema que funciona como un reloj suizo. Son muchos los pequeños motivos que explican la congestión del comercio y la pregunta es, ¿dónde está el tapón? Bueno, el lugar donde se materializan y confluyen todas las consecuencias del atasco del comercio mundial está aquí. Dicen que en el mar está el origen de la vida, pero también el del comercio mundial. Fue en la antigua Grecia cuando la civilización minoica y la micénica empezaron a utilizar el Mediterráneo como medio de transporte. Hoy, miles de años después, el mar sigue siendo la principal fuente del tráfico internacional de bienes. Pero más o menos entre el 85 y el 90% del comercio mundial se transporta en barco. Los océanos siguen siendo a día de hoy las arterias del comercio mundial, pero corren un grave peligro. Están siendo bloqueadas por el colesterol económico pospandémico, un estrés inaudito en la oferta y un poderoso aumento de la demanda. Bloomberg utiliza un índice de déficit en el suministro. Estos datos son una relación entre la oferta y la demanda en el mercado de la cadena de suministro. Si el dato es negativo, es que hay más oferta que demanda. Si el dato es positivo, es que hay más demanda que oferta, que es lo que nos está ocurriendo. En este momento hay más demanda de espacio de flete y todo esto de lo que había. Entonces, en Estados Unidos el ratio es 1,86 en agosto y era menos 1,4 en abril del 20. Es decir, la crisis realmente no empieza exactamente con la pandemia, pero casi. Y detrás de estos preocupantes números está la madre de todos los problemas de los nuevos años 20, la pandemia. La gente se enferma y empezamos a cerrar fábricas, empezamos a cerrar puertos, empezamos a encerrar a la gente en casa, empezamos a cambiar los hábitos de consumo de la gente. Y empieza el problema. En definitiva, llega el coronavirus y nos encerramos en casa. Los consumidores, aburridos, empezamos a consumir más y los productores, también encerrados, empiezan, por supuesto, a producir menos. Si yo cierro un puerto, es indudable que se me quedan barcos parados, que a lo mejor están cargados y no pueden descargar, se me quedan contenedores parados no se sabe dónde, en fin, empiezan a crearse cuellos de botella y la disrupción es total. Todo esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cómo un sistema del que depende el 90% del comercio mundial es tan vulnerable? Para el profesor, el problema está en que las compañías de todo el mundo han confiado en la perfección de este reloj suizo. Siempre han trabajado con un sistema de gestión del inventario mínimo. Habrás oído del famoso Lean Management, que significa ni más ni menos de que tener lo justo moviéndose por ahí. ¿Por qué? Porque menos capital necesitas, tienes menos capital enterrado, ¿de acuerdo? Con el famoso concepto de just in time, es decir, prácticamente cuando tengo que hacer algo, me llega. Y este era el sistema, el reloj suizo perfecto que funcionaba perfectamente. Pero llega la pandemia. Y todo eso se ha traducido en esto. Colas en los puertos de Los Ángeles, de Long Beach, el puerto de Ningbo en China cerrado por un positivo de COVID, el de Valencia sin capacidad para descargar. Todo esto con la Navidad a la vuelta de la esquina, una de las épocas más consumistas del año. Hapag-Lloyd, una de las principales navieras del mundo, alertaba en Negocios Televisión que algunos bienes no estarán disponibles esta Navidad. I would believe that there are some very specific articles which might not be available until Christmas. Hapag-Lloyd es una de las navieras más grandes del mundo y las navieras son las dueñas de los mares en la época contemporánea. Y vamos con una de las preguntas más interesantes. ¿Cuántos barcos hay en el mundo? Unos 100.000, de todo tipo.
La flota de lo que se puede considerar buques portacontenedores puros, es decir, todos aquellos que son celulares quiere decir que tienen dentro unos sistemas de raíles que solo pueden cargar contenedores, pero los hace terriblemente eficientes, hay 5.500 barcos. Sobre 100.000 prácticamente nada, ¿de acuerdo? Es el 6%. De esos 100.000, 5.500 surcan los mares transportando los famosos contenedores, las gigantes cajas en las que viajan los bienes del comercio mundial. Son buques enormes. Los más largos tienen la misma capacidad que un tren de carga que midiera 70 kilómetros, la distancia que separa Madrid y Toledo. En estos buques las mercancías van almacenadas en contenedores gigantescos. Los barcos más grandes pueden llegar a albergar hasta 24.000 contenedores. Por lo tanto, ojo a la capacidad que tiene toda la flota mundial. Transportan 24,6 millones de contenedores. Dentro de uno de estos contenedores caben 48.000 plátanos. Estos son 12 metros de largo. De alto tienen 2 metros con 60 más o menos. Por tanto, en los buques de carga más grandes, un solo buque puede transportar hasta 1.152 millones de plátanos. Para que nos hagamos una ligera idea, en España en 2020 consumimos, según el INE, más de 6.600 millones de plátanos en total, con lo cual un solo buque daría para satisfacer las necesidades de plátanos en España durante 2 meses. Ya les hemos contado que el colesterol económico pospandémico ha provocado un tapón en las arterias marítimas del comercio mundial, o lo que es lo mismo, muchos de esos titánicos contenedores están bloqueados, inutilizables. Vienen contenedores cargados, no vienen apenas, entonces esos contenedores que vienen cargados luego se vacían y se reutilizan para cargar. Y es el problema que está habiendo, que no hay. Y si la oferta de contenedores vacíos y utilizables baja mientras los consumidores confinados por el COVID quieren comprar cada vez más, los precios de estos contenedores explotan, por así decirlo. Así que si en los primeros 8 meses de 2021 se transportó un 25% más de mercancía que en el mismo periodo de 2019, pues imagínense lo que ha subido el precio de uno de estos contenedores. En junio del 20, estábamos apandemiados, el contenedor salía por 1.000 euros. El 12 del 20, es decir, 6 meses más, 7 meses después, si quieres, 6 meses, estaba en 4.000. Eso es un 400%. El 7 del 21 estaba en 7.395, que significa un 54% sobre diciembre del 20, pero significa un 740 sobre, digamos, lo que se podría considerar flete prepandemia. ¿Y a quién se le paga ese dinero por transportar los contenedores? Es decir, ¿quién gana por esa subida de los precios? Las navieras, o sea que las dueñas de los mares, a la vez son el foco del problema y el gran ganador de la disrupción de la cadena de suministros. Maersk, la naviera más grande del mundo, había ingresado a cierre de septiembre de 2021 $29.566 millones por el transporte de mercancías, un 66% más que el año anterior, y se encamina a su mejor año de la historia. Maersk, te puedo decir que va a tener en 2021 los mayores beneficios de su historia y tiene, me parece que 117 años de su historia. Hapag-Lloyd ha ingresado un 60% más en los 9 primeros meses del año y COSCO, la hongkonesa, ha generado en la primera mitad del año un 35% más de dinero que en el mismo periodo de 2020. Las navieras ganan, a la vista está, pero en todo juego hay un ganador y un perdedor, y aquí el perdedor podría ser el consumidor. El efecto que va a tener sobre los costes. En este momento se estima que el incremento total de las importaciones es de un 11%, pero no es trasladable el 11% a la inflación directa. De hecho, según UNCTAD, el 11% se puede trasladar a cerca del 2%. UNCTAD dice que los precios de artículos como muebles, textiles, ropa y productos de cuero, cuya producción suele estar fragmentada en economías de bajos salarios muy alejadas de los principales mercados de consumo, podría subir un 10,2%. ¿Y cómo se arregla todo esto? Para el profesor Fuente, el problema no puede solucionarse tan rápido porque existen fallos estructurales, pero sí hay algunas soluciones más a corto plazo. La primera de ellas, vacunar de forma obligatoria a todo el personal del transporte marítimo. La segunda,
reducir la burocracia. Intentar evitar burocracia, intentar evitar paradas de contenedores porque llegan a puerto y resulta que en un determinado puerto tardan 15 días en que la aduana les otorgue el pase y no sé qué. ¿Esto cómo se logra? Por tecnificación, digitalización, utilización de blockchain para que prácticamente toda la documentación fluya por la cadena de suministro y prácticamente cuando llega un contenedor salga inmediatamente de puerto. Pero en la receta del profesor hay soluciones que no son tan fáciles y tan rápidas de aplicar. Por ejemplo, que se amplíe la capacidad de los puertos, que no se dependa tan exclusivamente de países tan lejanos en la producción de determinados productos. Y una de las más importantes, cambiar de mentalidad respecto al inventario de las empresas. Pero también había que empezar a cambiar la mentalidad de la gestión que te decía antes del inventario. Yo cada vez creo menos en el sistema Lean, en el mover el inventario de la forma más escueta, si me permites la palabra, y entonces pasar a un concepto relativamente nuevo que ya se estaba dando antes de la pandemia, que es la cadena agile, es decir, ágil, que sea capaz de responder rápidamente a cualquier circunstancia. Esta es la batalla que se libra en los mares, una batalla de retrasos, de excesiva dependencia, que parece haber derrotado a uno de los sistemas más perfectos que existía en el mundo contemporáneo, la relación entre el comercio mundial y el océano.